Bueno, papi, lo que recuerdo es cuando mi papi nos contaba las historias y mi mamá también. Más que todo mi papá que sufrió la violencia de esa época de él, que eso eran como los años 40 más bien, pero todo eso se extendió hasta los 50 y hasta los 60, hasta donde yo recuerdo, porque papá contaba que él tuvo que salir del pueblo Junín, Cundinamarca, donde ellos vivieron, nacieron, etcétera, por causa de la violencia a raíz de que en esa época el Partido Conservador y el Partido Liberal eran los que mandaban, pues, como dicen por ahí, la parada, decía mi papá, en la política, y pues se enfrentaban unos a otros por cualquier bobada y se mataban unos a otros, entonces tuvieron que salir de allá. El papá de mi papá, o sea, mi abuelo paterno, tuvo que salir también de por allá. Él lo mataron, a un hermano de él también lo mataron en medio de esos conflictos. Y bueno, fue una época muy terrible, tuvieron que salir de por allá y venir aquí a sufrir a Bogotá buscando pues cómo sobrevivir. Mi abuela quedó viuda, eso fue terrible, entonces pues me imagino que sí. Estamos viviendo una violencia desde hace mucho rato y como en mi juventud o en mi adolescencia yo recuerdo mucho, o en mi niñez, porque yo tenía como 10 años cuando pasó algo terrible ahí cerca del barrio donde vivíamos, que era el barrio San José Sur. En esa época había un señor guerrillero que le llamaban, ay, ¿cómo era que se llamaba? Es Guillermo León Valencia. Era un guerrillero que la justicia buscaba mucho y él lo encontraron y se escapó, yo no sé cómo fue el rollo, y lo persiguieron y lo persiguieron y fue a dar allá a un bosque que había en la calle 27 Sur con Caracas, lo que hoy se llama el bosque de San Carlos. Ahí había un bosque muy tupido de árboles y eso, y ese señor se escondió ahí entre ese bosque y lo persiguieron y eso hubo una balacera terrible ahí, mataron a ese señor, el tal Guillermo León Valencia, y nosotros pues también sufrimos porque eso fue muy atemorizante, se escuchaban los disparos y todo hasta la casa. Después fuimos a verificar y eso se encontraban partes de cuerpos tiradas, se encontraban los uniformes de los militares tirados, etcétera. También recuerdo que en las noticias daban mucha información de que los liberales y los conservadores se estaban enfrentando en una y otra parte. Bueno, en todo caso todo era por el ideal político, porque en esa época, hasta como los 60 más o menos, y 70, los partidos liberal y conservador se enfrentaban mucho por, por tonterías, mataban a la gente. Ya después eso se extendió hasta nuestros días. Lo que acabamos de escuchar fue una entrevista realizada junto con mi tía Rosa, hermana de mi papá, quien tiene 65 años, y únicamente quiso contarme sus experiencias de lo que recuerda de todas las historias que mis abuelitos le contaban a ellos cuando eran niños. También mi tía me contó historias acerca de cuando yo era joven y tenía 15, 20 años. Lo que sucedió después del Bogotazo y los 10 o 15 siguientes años después de este acontecimiento. En este video también me gustaría recalcar la importancia que ha tenido mi abuelito materno en todas estas historias, debido a que siempre que viajo a donde ellos viven, en Santander, nunca me falta una historia acerca de estas épocas. Por cuestiones de lejanía no pude contactarme con ellos, pero quiero compartir con ustedes una experiencia que él me contó. Recuerdo que hace 2 años estaba en Barbosa y me senté con él y me comenzó a contar una historia de cuando él tenía 17 años, cuando conoció a mi abuelita. Cuando conocí a mi abuelita, en esas épocas las mujeres no tenían quizá el derecho a salir mucho y a trabajar. Entonces mi abuelita desde siempre estuvo en la casa. Se conocieron, salieron y al año ya se estaban casando. Mi abuelito obviamente no la dejaba salir. Mi abuelito era, pues en ese momento los hombres eran con un pensamiento muy machista. Mi abuelito era una persona conservadora. Mi mamá me cuenta que mi abuelito votó por Belisario Betancur, por lo que mi abuelito manejaba ideales en contra del liberalismo, pero eso era por lo que infringía el pensamiento político de esa época. Recuerdo que me cuenta la historia de el momento en el que él dejaba a mi abuelita en la casa cuidando a mi tío, quien fue el primero en nacer. Cuando mi tío tenía 2 años, mi abuelito salía y tenía que salir por los lados de Websa, San Gil, Barbosa, Vélez, que son pueblos cercanos en Santander,
y en todos esos pueblos se vio una violencia. Entonces recuerdo que mi abuelito me decía que en cada esquina se escuchaban balas, en cada esquina había gente militar, en cada esquina había disturbios o había gente dando plomo, como él coloquialmente dice, y demás cosas. Recuerdo que mi abuelito me contó que enfrente de él le mataron a su primo en medio de todos estos acontecimientos. Y recuerdo que me contaba que su papá, quiere decir mi bisabuelo materno, le contaba las historias de lo que aconteció el 9 de abril de 1948, el famosísimo Bogotazo. Eh, Mi abuelita también me cuenta muchísimas cosas, pero todo se basa en que ella se la pasaba en la casa y todo tenía que oírlo por boca de mi abuelito, debido a que quizá no tenía el suficiente tiempo, la suficiente libertad de salir, debido a que tenía que cuidar de mis tíos y de mi mamá, porque mi mamá ya había nacido en esas épocas y tenía que ser y cumplir su papel de la mejor manera como ama de casa. Bueno, esto es una historia de mi señor padre Felipe Cortés Jiménez. Yo soy el padre de Andrés Felipe Cortés Caena. Mi padre nació en el año 1927. En esta época, pues era la época de la violencia. Él era de Muso, de Pacho, Cundinamarca, de la parte de Sueva, donde en ese tiempo regía el liberalismo y el conservatismo. Entonces, entre conservadores y liberales, las riñas eran supremamente fuertes. En ese tiempo, mi padre me contó que a él le tocó a los 19 años de edad, para poder salvar su vida, tuvo que desafortunadamente matar dos personas que lo querían matar a él, y pues él se defendió. Y mi papá era liberal, ellos eran conservadores, y en ese tiempo él, a los 19 años le tocó, pues en esa época de violencia, emigrar a Bogotá. Y entonces llega a la ciudad de Bogotá, más o menos de 19 años, en el año 46 más o menos. Y acá en el año 46 pues ya empieza a luchar para trabajar y poder traer a sus hermanos poco a poco, y empezar a luchar porque él era el hermano mayor de todos. Entonces era como la cabeza mayor de la familia. Pero cuando llega aquí a Bogotá, aquí desafortunadamente seguía la riña entre conservadores y liberales. Y entonces ya fue cuando en el año 48 es la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Y en esa época pues también, me acuerdo que me contaba mi padre que cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán ahí en la 13 con séptima, casualmente él estaba en esos lados del centro, y la gente se buscaba entre ellos mismos para buscarse en sus propios problemas. Entonces era una época de violencia muy difícil, y la gente que emigraba de los pueblos, de las veredas para Bogotá, pues era una época muy difícil. Acá, para encontrar trabajo tenía que uno, si era con conservadores, decir que era conservador; si era con liberales, pues decir que era liberal, para poder estar en un trabajo, que era muy difícil. Eso era un cuento. Y ya después del año 48, recuerdo que papá me contaba que ya pues llevaba 2 años aquí en Bogotá, y ya pues le había tocado también ser cotero, bajar bultos, por allá trabajar en madera, cargar madera y todo eso, porque pues precisamente en esa época los trabajos que se conseguían no se podían en empresas ni nada de eso, porque o sea, lo que imperaba era la violencia. Entonces fue una época muy difícil, y ya poco a poco él empezó a traerse sus hermanos, empezó a traerse a su mamá, y poco a poco, pues con mucho esfuerzo, logró empezarlos a ubicar. Y ya conoció a mi madre. Ya él, en más o menos ya en el año 52, ya pues tuvo su primer hija, y pues ya era otra carga más. Y bueno, empezó a luchar ahí la vida. Pero en esa época era muy duro salir adelante, porque pues imperaba lo que ha imperado siempre, ¿no?
las familias con más poder, la política mandando siempre en todo, entonces pues les tocaba como que buscar trabajo en lo que más se pudiera, si fuera cargando bultos como a él le tocó, mientras pues ya posteriormente y gracias a Dios pues se logró ubicar en una empresa que hoy en día es Cemex, pero en ese tiempo se llamaba Central de Mezclas. Entonces él ya más o menos como en el año 68, más tal vez 70, cuando nací yo, ya estaba ubicado en esta empresa, ya pues logró sacar su documentación, su pase, se puso a manejar tractomula y pues bueno, empezó a sacar su familia adelante y gracias a Dios pues sacó sus hermanos, con mucho esfuerzo y todo logró regalarle pues su casita a sus hermanos, a sus hermanas, a mi abuela y bueno, ya desafortunadamente en el año 2000 él pues fallece, pero pues fue una persona que sufrió mucho la época de la violencia. Entonces pues esta es una breve historia de lo poco que mi padre me contó en pocas palabras. Espero que les haya gustado, Dios los bendiga.